Primero de las paredes abdominopélvicas, ¿sí? Que es como lo más superficial que hay. Muy bien. Entonces, recordemos que pues el abdomen es otro segmento corporal, así como era el tórax, las extremidades, que este abdomen va a estar, digamos que, ubicado topográficamente en la parte inferior del tórax. Ese abdomen, que no deberíamos hablarlo así como abdomen, porque si yo hablo de abdomen, hablo exclusivamente de lo que hay de aquí para arriba. Y me queda esto volando. Pero verdaderamente se habla de abdominopelvis. Si quiero hablar de todo el contenido que hay dentro de eso que nosotros llamamos abdomen, ¿sí? La parte de abdominopelvis, ¿correcto? Aquí en abdominopelvis vamos a encontrar, bueno, además de estructuras vasculonerviosas, vamos a encontrar vísceras. Vísceras que la gran mayoría de las vísceras se constituyen del tubo digestivo, que posteriormente hablaremos de ese tubo digestivo. Vamos a encontrar vísceras que me constituyen lo que es el aparato urinario y vísceras que constituyen lo que es el aparato reproductor, ¿sí? Ya cuando veamos la parte de organomegalia, la parte de organogénesis, pues hablaremos de cada una de esas vísceras. Hasta ahora pues vamos a hablar es como de las generalidades. Ese abdomen tiene una serie de límites, ¿sí? Tiene una serie de límites. El límite superior del abdominopelvis será el músculo diafragma. El límite inferior del abdominopelvis será un músculo, más adelante hablaremos, que ese músculo se va a llamar el músculo elevador del ano. Ese músculo, ¿sí? Ese músculo me va a constituir lo que es el límite entre el abdomen y la pelvis. Por encima de este músculo quedaría abdomen y por debajo quedaría pelvis. Y ya como límite bien inferior estaría lo que es el perineo, que después hablaremos de ese perineo. De pronto ustedes han escuchado la palabra periné, ya no se dice periné, sino perineo, ¿correcto? Entonces aquí arriba estaría el músculo diafragma, estaría el músculo elevador del ano que me separaría el abdomen de la pelvis. Y ya como límite bien inferior de todo el abdominopelvis estaría el perineo. Y ahí en ese perineo después vamos a hablar todas las estructuras que vamos a encontrar, ¿sí? Muy bien. El límite anterior corresponde a la piel y el límite posterior va a corresponder a lo que es un músculo que se llama el músculo dorsal ancho y el músculo cuadrado lumbar, ¿sí? Posteriormente hablaremos de ello. Entonces vamos a encontrar, como lo había dicho anteriormente, vamos a encontrar dos cavidades. Ese músculo elevador del ano me va a separar dos cavidades, que es la cavidad abdominal y la cavidad peritoneal, la cavidad pélvica, perdón, ¿cierto? En este abdomen o esta cavidad abdominal va a estar protegido por una membrana que posteriormente hablaremos, una gran capa que se va a llamar el peritoneo, homologando, no es que sea igual, homologando a lo que era el pericardio, homologando a lo que era la pleura, ¿sí? De hecho, desde el punto de vista embrionario tienen el mismo origen, se originan a partir del mesoblasto, ¿cierto? Bueno, muy bien. El abdomen entonces, o la cavidad abdominopélvica, la vamos a dividir en cuadrantes. Perdona, qué pena que lo mandé. La cavidad abdominopélvica primero en 4 grandes cuadrantes. Un cuadrante abdominal superior, 2 cuadrantes abdominales superiores, uno será derecho, otro será izquierdo, y 2 cuadrantes abdominales inferiores, como lo vemos aquí. ¿Cuál es el punto de referencia para hacerlo? Muy bien.
¿cuál es o cómo hacemos para dividir el abdomen en esos 4 grandes cuadrantes? Una línea imaginaria que va desde la apófisis sifoides hasta el centro del pubis. ¿Sí? Desde la apófisis sifoides hasta el centro del pubis. Ya se me dividieron en 2 grandes cuadrantes, un cuadrante izquierdo y un cuadrante derecho. Ahora, una línea imaginaria horizontal que pase por toda la mitad del ombligo. Y ahí sí ya me queda dividida en 4 grandes cuadrantes. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Si lo dividimos en 4 cuadrantes, pues es muy grande esos cuadrantes en cuanto a la topografía de vísceras en esa zona. Es muy grande, ¿sí? Entonces se ha subdividido, para que quede como más específico, se ha subdividido en regiones. Ese abdomen se ha subdividido en regiones, es abdominopelvis. Entonces, ¿cuáles son los criterios para dividir en regiones? ¿Dónde está la imagen? Acá. ¿Sí? Entonces, primero, línea medioclavicular de ambos lados. Una línea imaginaria vertical, medioclavicular, chan y chan, o sea, cojo la mitad de la clavícula en la región central de la clavícula y me imagino una línea imaginaria bajando por todo el tórax y cogiendo la parte abdominopelvis, ¿cierto? Estas 2, ¿correcto? Ahora, una línea horizontal por todo el reborde subcostal. Entonces, donde está la costilla 10, una línea imaginaria que vaya del borde subcostal de un lado al borde subcostal del otro lado, y otra línea horizontal por las espinas ilíacas anterosuperiores. Estas aquí que nos tocamos bastante duro, espinas ilíacas anterosuperiores. Y en ese orden de ideas ya se me dividió la abdominopelvis en 9 regiones, ¿cierto? Hablemos de las regiones superiores. Entonces, en el centro encontramos el epigastrio, al lado derecho encontraré el hipocondrio derecho y al lado izquierdo del epigastrio encontraré el hipocondrio izquierdo. Luego tenemos en el centro la región umbilical o mesogastrio. Mi escuela me enseñó más mesogastrio que umbilical, pero algunas escuelas acá hablan también de mesogastrio, otras hablan de región umbilical. Cualquiera de las 2 la pueden usar, ¿sí? A la derecha del mesogastrio encuentro el flanco derecho y a la izquierda encuentro el flanco izquierdo. E inferior al mesogastrio, en toda la región central inferior, encuentro el hipogastrio. A la derecha del hipogastrio, la fosa ilíaca derecha, a la izquierda, la fosa ilíaca izquierda. Entonces, fíjense que de 4 grandes cuadrantes pasamos a 9 regiones. Digamos que, ¿por qué es importante estas 9 regiones? Porque pues ya puedo localizar más específicamente ciertos órganos en estas zonas, ¿cierto? Entonces, cuando el paciente en la consulta me refiere un dolor, una masa, alguna cosa, pues ya queda mucho más fácil localizarlo, ¿cierto? En el hipocondrio derecho, ¿qué encuentro? Principalmente el hígado, la vesícula biliar y el ángulo hepático o ángulo de flexura cólica derecha, en el hipocondrio derecho. En el epigastrio, estómago, ¿sí? Estómago. Y parte del duodeno. Ahorita miramos eso del duodeno. En el hipocondrio izquierdo encuentro el vaso, principalmente el vaso, la flexura cólica izquierda o flexura esplénica, ¿sí? Y encuentro, se me olvidaba decirles que en el hipocondrio derecho la glándula suprarrenal derecha, en el hipocondrio izquierdo la glándula suprarrenal izquierda, ¿cierto? A nivel de flanco encuentro encuentro el colon ascendente, en la región central del colon ascendente, encuentro riñón derecho, ureter, la parte superior del ureter derecho.
Mesogastrio, encuentro yeyuno. El yeyuno, que es una parte del intestino delgado. Encuentro el yeyuno y encuentro una parte del colon transverso, la región central del colon transverso. Flanco izquierdo, encuentro riñón izquierdo, encuentro la parte superior del ureter izquierdo, encuentro la parte central del colon descendente, aquí era colon ascendente, aquí es colon descendente, ¿cierto? Encuentro ilio también, una parte del ilio. Fosa ilíaca derecha, el tercio inferior del ureter derecho. Encuentro ciego, que es una parte del intestino grueso. Encuentro yeyuno y el ilio también. Y encuentro en la mujer, encuentro la trompa derecha y encuentro el ovario derecho. Hipogastrio, útero, encuentro vejiga, en el hombre encuentro próstata, encuentro la parte terminal de la vía digestiva, que es una porción del sigmoides, y encuentro el recto. En fosa ilíaca izquierda encuentro trompa izquierda en la mujer, trompa izquierda, ovario izquierdo, encuentro la parte terminal del colon descendente, la parte terminal del ureter izquierdo, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque por decir un ejemplo, el paciente llega, no, que es que me está doliendo por acá, doctor, a veces cuando como me siento distendido, especialmente cuando veo que me doy cuenta que como un huevito frito y me empieza el dolor, o como algo grasoso, que chicharrón, cositas así grasosas, y me empieza el dolorcito a esta zona. Entonces, sabiendo yo qué órganos encuentro ahí en el hipocondrio derecho, yo ya me voy imaginando qué puede ser. Ah, bueno, en el hipocondrio derecho queda el hígado, encuentro la vesícula biliar, encuentro parte de lo que es la flexura hepática o flexura cólica derecha del colon, ¿sí? Puede ser alguno de esos, y empiezo a asociar con los síntomas. Ah, pero es que el paciente me dice que come algo grasosito y le empieza el dolor, que se siente distendido, entonces yo ya voy más o menos. Glándula suprarrenal también está por ahí, pero no, los síntomas no se me acomodan a la glándula suprarrenal, ¿sí? Ya voy, ¿qué? Imaginándome, sospechándome diagnósticos. Estoy diciendo, puede ser algo del hígado o puede ser algo de la vesícula biliar. Y ahí viene el examen físico del paciente, ¿cierto? Entonces le empiezo a hacer una serie de maniobras, el examen físico, y pongámosle, ¿sí? Que le toco el hígado al paciente y siente dolorcito, ¿verdad? Y le pregunto al paciente en la anamnesis, bueno, y cuando le da ese dolorcito, acá se le mueve para algún lado, pues, doctor, sí se me mueve para acá, y yo ya voy pensando en que en vesícula, y le pregunto al paciente, no le coge el dolorcito del hombro derecho. Ah, sí, doctor, a veces. Paciente vesícula, cálculo, ¿cierto? Entonces ya eso me va orientando a qué le voy a pedir al paciente. Entonces le empiezo a mirar las escleras al paciente, a ver si están amarillitas las escleras, le digo al paciente que abra la boca, que suba la lengua, para ver cómo están las mucosas, si están ictéricas, o sea, amarillitas las mucosas, ¿cierto? Le abro una maniobra que se llama maniobra de Murphy, independiente si me salga positiva o negativa, entonces yo ya sé que le voy a enviar al paciente. Le voy a enviar una ecografía para ver cómo está la vesícula, cómo está el hígado, ¿sí? Estoy sospechando cálculos en la vesícula y ya con eso me voy orientando. Ahora lo contrario, ese paciente lo vi yo y la ecografía se lo lleva a otro médico, por decir un ejemplo, se lo lleva a otro médico y entonces la ecografía reporta que se aprecian lesiones hipoecogénicas a nivel de la vesícula, impresión diagnóstica, litiasis vesicular, cálculo. Entonces el paciente es remitido a cirugía. Fíjense en la importancia de conocer
la parte topográfica, la parte estructural. Porque hay veces que el paciente también llega, ¿por qué viene a consulta? Me duele todo el estómago. Señáleme con un dedito donde le duele. Con un dedito, ¿dónde le duele? O entonces hacen así. Con un dedito donde le duele. Entonces, no, pero señáleme bien donde le duele. Entonces ya empiezan a localizar el dolor. Ya, por acá. Entonces ya, hombre, decirle que le duele todo esto, a que le duele esto, y dice, bueno, le duele todo el hipocondrio, o le duele todo el flanco, bueno, lo que sea. Entonces es importante y ustedes requieren mucho de esta clasificación. Por favor, no se les olvide estas regiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a ser la mano derecha de nosotros en cirugía. Y entonces tienen que saber dónde le van a dejar o dónde van a ubicar el campo. Ah, que el paciente con una apendicectomía. Entonces ya van a saber ustedes dónde tiene que estar, en qué cuadrante, en qué segmento, en qué región, para cuando coloquen los campos, pues no van a taparle y van a dejarle tocarle de pigarse. A ver, ¿cómo quiere? Meto la mano para pegar hasta allá la vesícula. Entonces, es importante estas regiones. ¿Listos? Bueno, muy bien. Ok. Los límites que ya los vimos, ¿cierto? Ok. Perdón, vámonos a la imagen. Listo. Vamos a ver hoy la pared anterolateral. Sí, porque ya la pared posterior la vimos cuando vimos raquis. ¿Se acuerdan de esos músculos, iliocostal y toda esa cuestión? Ya los vimos y ahorita vemos otros musculitos más profundos. La piel de la región del abdomen es una piel gruesa, es quizás de las regiones donde la piel, las regiones del cuerpo, en donde la piel, todos esos elementos que vamos a ver ahorita, se confabulan positivamente ¿para qué? Para proteger las vísceras. Nosotros no tenemos huesos acá. Entonces las estructuras están diseñadas para proteger esas vísceras. No solamente la piel, sino también la grasa, sino también los músculos y también el peritoneo, ¿sí? Que van a proteger esas vísceras abdominales. ¿Por qué? Por la carencia en la pared anterolateral, la carencia de huesos. Entonces la piel en la región del abdominopelvis es una piel un poco más gruesa, es una piel que tanto en hombres como mujeres tiene gran cantidad de folículo piloso, simplemente que en nosotros los hombres esos folículos pilosos son hormonodependientes, entonces se activan más con la producción de testosterona, normalmente, ¿cierto? Habrán, sí, como en diferentes, habrá mujeres que de repente en el tórax tienen prominencia del folículo piloso, en el abdomen también, inclusive en la cara, pero eso ya no es normal. Entonces, algún desorden hormonal tiene que tener esa paciente, ¿sí? Que es lo que investiga uno entonces, ¿verdad? Pero en nosotros los hombres normalmente el folículo piloso se activa más. Primero que todo tenemos mayor cantidad de folículo piloso los hombres que las mujeres, ahí en la región, bueno, en todo el cuerpo. Y segundo, la actividad mediada por hormonas, principalmente por la testosterona, ¿correcto? Que hace pues que en nosotros los hombres tengamos también no solamente el pecho, sino también abdomen, tengamos folículos pilosos, ¿cierto? Y tengamos vellosidades. Tercero, la distribución de todos esos elementos, ¿sí? Así se distribuye, ¿verdad? Así se distribuye la pared anterolateral del abdomen. Superficial, profundo, piel, fascia superficial, que es la grasa. La fascia superficial es la grasa que tenemos en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Esa fascia superficial de repente tiene otra particularidad, de que dependiendo de nuestros hábitos alimentarios, esa fascia superficial hace lipogénesis muy frecuentemente. Entonces por eso tenemos, ¿verdad? Barriguita, algunas personas tenemos barriga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues hábitos y toda esa cuestión, ¿sí? Luego viene la capa de músculos, anterolateral. Vamos a encontrar en la parte anterolateral del abdomen tres músculos muy importantes: el oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso del abdomen.
en ese orden. Primero el oblicuo mayor, luego debajo del oblicuo mayor el oblicuo menor y debajo del oblicuo menor el transverso del abdomen, ¿cierto? El nombre me está diciendo la disposición, oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso. Oblicuo mayor y oblicuo menor, pues son oblicuos, son músculos que cuando uno abre abdomen, ve las fibras que van en diagonal y el transverso va en horizontal, ¿cierto? El oblicuo mayor también se llama oblicuo externo, el oblicuo menor, oblicuo interno, y el transverso del abdomen, sí, normalito transverso del abdomen, ¿cierto? Muy bien, debajo de estos músculos voy a encontrar otra capa de fascia, otra capa de grasa, que se va a llamar la fascia profunda, ¿cierto? Y luego tendré el peritoneo, y aquí ya tendré las vísceras, ¿correcto? Muy bien, esta fascia superficial, como es tan gruesa, es de los sitios en donde la fascia superficial es gruesa. Aquí la fascia superficial es delgadita, aquí la fascia superficial es delgada, aquí es gruesa. Entonces esa fascia superficial a su vez tiene una capa superficial que es la que va a estar justamente debajo de la piel y una capa profunda que es la que va a estar encima de los músculos, específicamente de los músculos oblicuo mayor. Esa capa superficial, ¿sí?, se va a llamar, ya no se llama así, pero les digo el nombre porque en muchos libros todavía está así, se va a llamar la fascia de escarpa. Escarpa, no con E, sino con S. Escarpa. ¿Sí? Y la fascia de Camper. La fascia de escarpa es la... Esperen, hago con dos colores. Ya, espérate un momento. Entonces, la fascia superficial del abdomen se divide en dos capas. Escarpa y Camper. No le han logrado quitar los nombres. O sea, sí tienen nuevos nombres, que es capa superficial de la fascia superficial o capa profunda de la fascia superficial. Pero todavía la nómina no la ha autorizado. Todavía la nómina, la Gold Standard, no la ha autorizado, de tal manera que todavía se llama Camper y escarpa. Entonces, la que está en negro es Camper, que es la capa superficial de la fascia superficial. Camper, es así como suena. Camper. Esta es la parte superficial o la capa superficial de la fascia superficial. Y la que está debajo de Camper es escarpa. Esta es la capa profunda de la fascia superficial. Esta es la que va a estar en contacto ¿con qué? Con los músculos. Es la que va a estar en contacto con los músculos, ¿sí? Vuelvo a repetir. Todavía digamos que sobre todo si son cirujanos, no cuchos, porque ahí calo yo, sino maduros. ¿Sí? Todavía hablamos de Camper y escarpa. Yo no hablo de Camper y escarpa. ¿Por qué? Porque como yo pertenezco a la Gold Standard, entonces yo sí hablo de la capa superficial de la fascia superficial y la capa profunda de la fascia superficial. Pero ya por lo menos cirujanos jóvenes que se van a encontrar ustedes en quirófano cuando ya empiecen las prácticas y con instrumentadores jóvenes, ¿sí? Por lo menos muchos de los egresados de acá van a ser sus profesores de práctica, van a ser sus acompañantes en quirófano. Y por ejemplo también sé que en la Andina ya no manejan Camper y escarpa, sino capa superficial y capa profunda. Entonces de todas maneras manejen las dos nóminas. Que si ustedes quieren, y está correcto, colocar Camper y escarpa, está correcto. ¿Por qué? Porque la nómina todavía no ha autorizado el nombre. Entonces ustedes manejen el nombre que por este momento, por el nombre que ustedes deseen. Muy bien. Bueno, en los límites seguíamos hablando, el músculo diafragma, el músculo elevador del ano, que yo les decía. El músculo elevador del ano es el piso de la pelvis.
Entonces yo les decía, por encima del músculo elevador del ano, ¿qué queda? El abdomen. Abdomen. Y por debajo, El la perineo. pelvis. ¿Listo? Bueno. Y el perineo, después vamos a hablar del perineo. ¿Cómo está constituido ese músculo, este elevador del ano? ¿Cómo está constituido? Está constituido por tres asas musculares, que lo que pasa es que se pegan, se fusionan también las tres asas musculares que uno no ve cuando de pronto en una cirugía, por ejemplo, una laparotomía exploratoria, que tiene que uno hacer evisceración del paciente después de que ya uno encontró cuál era la víscera que estaba perforada y toda esa cuestión, hacer lavado visceral y lavado de la cavidad abdominopélvica, ¿sí? Lavado con antibiótico, impregnar el antibiótico. ¿Por qué? Porque el paciente tuvo una peritonitis o una herida, alguna cosa. Y de tocarle la cabeza que me dan celos. ¿Por qué son tan mañosos? Muy bien. La única manera de tenerla callada, pero ella así con los ojitos ya, el uno en clase y el otro en recreo, ¿no? Dormidita. Bueno, entonces, les decía que este músculo se llama elevador del ano porque funcionalmente las tres asas musculares tienen esa función, elevar el ano. Cuando veamos perineo vamos a ver eso bien. Pero son tres asas musculares que se fusionan también, que uno no logra ver cuál es cuál, a menos de que uno se vaya a los puntos de origen, donde comienza cada músculo, ¿sí? Entonces tenemos... Perdón, la imagen. Ay, tengo la imagen. ¿Qué se me hizo? Ay, qué madre. Bueno, no sé qué se me hizo, creo que la tengo en perineo. Pero bueno, ¿cuáles son esos tres músculos? El pubococcigio, el iliococcigio y el isquiococcigio. Acá está. Entonces el nombre me está diciendo de dónde a dónde va. ¿Sí? Pubococcigio inicia en el pubis, las fibras se van hacia atrás, ¿cierto? Rodean el coxis y se devuelven para terminar en el otro lado del pubis. Comienzan en este lado del pubis, van allá donde está Helen, imaginemos que queda el coxis, lo rodean y terminan en este lado. Al ladito está el otro músculo, iliococcigio. ¿Dónde se originó? En el hueso ilio. Hizo lo mismo, se fue y se pegó allá a las fibras del pubococcigio. Por eso es tan difícil de reconocerlo cuál es cuál. Y luego viene el isquiococcigio, lo mismo, en el isquio, y van allá, todos donde confluyen los tres, en el coxis, ahí los tres se fusionan, las tres asas musculares se fusionan ahí. Pues si yo quiero topográficamente ver cuál es cuál, entonces me voy al origen. Ah, este se originó en el pubis, entonces es este. Que está al ladito, ilio, y que está más atrasito, el isquiococcigio. Entonces, para evitar eso, a estos tres se le llamó músculo elevador, se le puso el nombre por la parte funcional, elevador del ano, ¿correcto? Bueno, muy bien. En la pared posterior encuentro dos músculos, uno que está acá, que se va a llamar el cuadrado lumbar, en mi época se llamaba cuadrado de los lobos, porque es el mismo que tienen los caballos, las vacas acá arriba, ¿cierto? Entonces se llamaba, en mi época era cuadrado de los lomos, ahora se llama cuadrado lumbar, ¿sí? Y tenemos este músculo principalmente que se llama el iliopsoas. Este que ustedes están viendo acá es el músculo psoas mayor. Ese músculo psoas mayor se va a originar en las apófisis transversas de la última vértebra torácica y de las vértebras lumbares. Luego las fibras se dirigen en diagonal y se meten a la pelvis. ¿Qué sucede ahí en la pelvis? Retomo el otro músculo, el ilíaco, que se origina en toda la fosa ilíaca. Las fibras musculares del ilíaco se unen con las del psoas justamente por detrás, del psoas mayor, justamente por detrás del ligamento inguinal. ¿Se acuerdan de este ligamento? Que lo vimos que en la vascularización,
que la arteria ilíaca externa pasaba por detrás del ligamento inguinal y entraba al muslo y ya cambiaba de nombre, dejaba de ser ilíaca externa y se convertía en ilíaca, perdón, en arteria femoral. ¿Sí? Entonces ahí se unen el músculo psoas mayor con el ilíaco y se me forma un solo músculo que se llama ilio-psoas. ¿Dónde va a terminar el ilio-psoas? En el trocánter menor del fémur. Trocánter menor del fémur. ¿Correcto? Bueno. Y el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar se origina en la vértebra, en la costilla 12 y también en la parte de las apófisis transversas de la última vértebra torácica y de las lumbares. Y va a terminar en, este es el hueso dorsal, esta es la cresta ilíaca, termina a nivel de la cresta ilíaca, ese músculo. Bueno, esos son los músculos del compartimento posterior del abdominopelvis. Muy bien. Ahora vamos a ver los músculos de la pared anterolateral. La pared anterolateral, ¿cierto? Son tres que ya se los había nombrado anteriormente. El oblicuo mayor, u oblicuo externo. Es que este músculo sí tiene mucha nómina. Oblicuo mayor. También lo pueden llamar oblicuo externo o también lo pueden llamar oblicuo superficial. Cualquiera de los tres nombres está correcto. Debajo de este músculo oblicuo mayor tenemos el siguiente que es lo contrario, oblicuo menor, oblicuo también llamado oblicuo interno o también llamado oblicuo profundo. Y debajo de ellos encuentro el músculo transverso del abdomen. Esos son de la pared anterolateral. Y en toda la región central, en toda la parte anterior y central del abdomen encuentro un músculo que se llama los músculos rectos. ¿Sí? Los rectos. Que los rectos son los que anhelamos todos tener bien marcaditos. Ese es el de la famosa chocolatina. ¿Cierto? No les muestro los míos porque me da pereza, quitarme camisa, saco, todo eso. Bueno, muy bien. Ok. Entonces, acá están los músculos. Pared anterolateral. Este es el oblicuo mayor, oblicuo externo, oblicuo superficial. Quito el oblicuo mayor, mírenlo acá, lo quité y me queda el oblicuo menor, oblicuo interno, oblicuo profundo. Quito esto y encuentro el transverso. Mire la orientación de las fibras. La orientación de las fibras del oblicuo mayor es de arriba hacia abajo y de afuera hacia